Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta segunda sesión del webinario sobre discursos y delitos de odio por LGTBI-fobia y su impacto en redes sociales que estamos haciendo en el marco del 25 aniversario de Fundación Triángulo. En esta segunda sesión vamos a contar con la presentación o la apertura de Fernando Fernández Arias, director de la Dirección General para las Naciones Unidas, Organismos Multilaterales y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y con las ponencias de Marina Sáenz, catedrática de la Universidad de Valladolid, Tomás Fernández, jefe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior, y Arantxa Miranda, Policía Municipal de Madrid y miembro de la Unidad de Gestión Policial de la Diversidad. Hola, buenas tardes. Quisiera en primer lugar dar la enhorabuena a la Fundación Triángulo por sus 25 años de trabajo, un trabajo incansable a favor de los derechos de las personas LGTBI, algo que los que pertenecemos a esta comunidad agradecemos muy especialmente. Estoy muy contento de participar, aunque sea con este breve saludo, en este seminario online que organiza la Fundación Triángulo y que ha sido también ayudado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional sobre prevención y denuncia de delitos de odio por LGTBI-fobia en las redes sociales. Yo siempre suelo decir que cuando uno no avanza en la promoción y protección de los derechos humanos en general es porque estamos yendo para atrás. Y es importante adelantarse, es importante desarrollar discursos, ¿no?, que nos ayuden a ver un poco más allá, que nos ayuden a ver qué es lo que va a seguir pasando. Las redes sociales no existían hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y sin embargo se han convertido en algo absolutamente esencial en nuestras vidas. Todos vamos con el teléfono por todas partes mirando Twitter, Instagram, Facebook, etc. Y en todas partes encontramos discursos que nos vienen bien, discursos a los que nos adaptamos, y en otras partes encontramos unos discursos de odio. Tenemos que prevenir estos discursos y tenemos que estar siempre ahí desde el inicio, y tenemos también que denunciarlos, y eso es absolutamente fundamental. Hay que tener en cuenta también que los algoritmos, que es estas cosas abstractas pero que controlan nuestra vida desde muchos puntos de vista, estos algoritmos nos impiden muchas veces ver lo que están diciendo otras personas, puesto que generalmente se centran en o nos hacen ver lo que nosotros, lo que piensan personas como nosotros, ¿no? Entonces es importante el estar en control y el conocer qué es lo que dice todo el mundo para poder prevenir y también para poder denunciar. Las experiencias de aquellas víctimas que van a participar en este seminario va a ser absolutamente crucial, porque de ellos, de ellas, de ellas vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Os deseo mucha suerte. Yo estoy aquí a vuestra disposición siempre. Soy uno más, ya lo he dicho al principio, así que podéis contar conmigo siempre en esta actividad y en todo lo que queráis. Mucha suerte con el webinario y hasta siempre. Pues empezamos esta segunda sesión del webinario centrada en cómo se denuncia un discurso de odio en redes sociales. Vamos a contar con la participación de tres personas. Primero vamos a escuchar a Marina Sáenz, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, activista trans, que formó parte como experta del grupo de trabajo que consiguió la aprobación de la Ley 3/2007 de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, un saludo a los compañeros de la Fundación Triángulo y a todos los que estáis ahí. Hace años que mi relación con la Fundación Triángulo pues es intensa y tengo ahí grandes compañeros con los que hemos compartido muchas horas de trabajo y de lucha. Una pena no poder daros un abrazo a todos. En segundo lugar, me habéis pedido que hable pues de los delitos de odio, ¿no?, en una introducción breve. Y creo que todos somos conscientes de que estamos ante una escalada de agresiones y de potenciales delitos de odio, y que sobre todo estamos sufriendo cada vez más un señalamiento y una escalada de las discriminaciones, con la dificultad que implica para este colectivo, porque para muchas víctimas la denuncia implica tener que revelar su orientación sexual, su identidad de género, sus circunstancias personales, qué pasaba, dónde estaba. Hay falta de confianza en el sistema legal, en si vamos a recibir la tutela correspondiente por parte de los cuerpos de seguridad o de los juzgados. Hay miedo a los grupos organizados, a las represalias, y hay muchas veces interiorización de la culpa por la propia víctima, que hace que, bueno, pues que muchas veces una se sienta culpable a pesar de haber sido víctima, ¿no?
Además hay desconocimiento sobre qué puede entenderse por agresión, porque parece que si no hay sangre, pues no ha habido agresión, ¿no? Y lo cierto es que pues estamos ante muchos tipos de agresiones distintas, y el problema que tenemos es que delitos de odio realmente no son buena parte de las agresiones que recibimos. Hay que diferenciar entre los escasos supuestos que pueden encajarse como delito de odio en el Código Penal español y los muchísimos actos de discriminación o de discurso discriminatorio que podemos sufrir, ¿no? Porque realmente nuestro Código Penal solamente tiene un agravante por delito de odio en el artículo 22 que se tiene que aplicar a otro tipo penal que ya esté contemplado, y hay muy pocos tipos penales que estén contemplando la discriminación como delito. Además, pues se tiene que demostrar el dolo, el elemento subjetivo del actor, que lo ha hecho por un odio intolerante y que se ha producido el delito, que encaja en el tipo penal, etcétera. Los mecanismos de protección más efectivos son lo que estamos intentando sacar, las leyes contra la discriminación, pero nos está costando, como ya estáis viendo, y mientras tanto pues tenemos un código penal que se nos queda bastante corto. Y si repasamos los principales tipos a los que podemos recurrir, pues la cosa está clara, ¿no? La amenaza a los colectivos, artículo 170 del Código Penal, que parece uno de los más especialmente aptos para defendernos, pero claro, tiene que tratarse de amenazas graves en las que se amenaza con algo que sea delito en sí mismo, como muerte, agresiones, de tal manera que la mayoría de las veces que se nos está amenazando de manera imprecisa, pues no encajamos en el tipo penal y al final no hay consecuencias. Hasta que no llegamos a discursos de amenaza con pintadas amenazadoras, con discursos muy concretos de señalamiento, pues esto queda impune muchas veces. Los delitos contra la integridad moral, actos de contenido vejatorio, degradante o humillante, ¿no?, que provocan padecimiento físico o psíquico, pues claro, es que nuevamente requiere la intencionalidad y el odio del agresor, que no es tan fácil de demostrar. La revelación de secretos, pues por ejemplo datos sobre intimidad, orientación sexual, condiciones de salud, solamente procede cuando es por odio o a través de la intrusión informática, es decir, tiene que estar combinado con una acreditación muy clara de que hay una intencionalidad de dañar. O ya vamos al ejemplo más claro, ¿no?, el del llamado discurso de odio. En el 510 nos dicen que incitar al odio o a la violencia, sea a través de medios de comunicación o no, o en redes sociales, que es muy típico ahora, pues no basta para que esto sea un delito, ¿no? Hace falta que se dé la incitación al odio, la violencia o la discriminación en forma física o en forma moral. Y claro, pongamos un ejemplo más claro todavía, el 510.2. Difundir informaciones injuriosas sobre grupos, asociaciones o miembros de colectivos, sabiendo que lo que se afirma es falso o con temeridad al apreciar los hechos. Por ejemplo, imaginémonos que alguien dice que todos los homosexuales y transexuales y personas transexuales son pederastas. Bueno, pues esto parece una injuria sobre un grupo, ¿no?, o un miembro o un colectivo. Y cuando lo analizamos, pues resulta que la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona entiende que sí, que esto es un discurso de odio con injuria colectiva, pero la Fiscalía de Madrid archiva los actos porque entiende que no, que falta un elemento cualificante. Conclusiones, pues que necesitamos las leyes contra la discriminación y que necesitamos renovar y clarificar cómo está regulado el tema de los delitos de odio y de los discursos de odio en nuestro Código Penal, porque si no, pues vamos a tener graves dificultades, y además se está generalizando los discursos de señalamiento en redes sociales. ¿Qué haces si eres víctima de un delito de odio? Pues lo primero es que también aquí tenemos un problema de falta de formación, porque la mayoría de la gente no sabe que el parte policial es básico para que esto luego se encauce bien. Y para eso nosotros tenemos que hacer que en el parte policial se reflejen todos los hechos que pueden ser constitutivos de un delito de odio. Si te conocían, si sabían que eras homosexual o transexual, si hay manifestaciones claramente de señalamiento, etcétera, etcétera. La gente piensa que el parte policial lo hace la policía, y no, la denuncia policial la haces tú. Y tú no tienes por qué firmar un parte policial hasta que no estás satisfecho con los hechos que refleja. Y de hecho incluso le podrías dictar al policía lo que es tu denuncia policial y que él sencillamente la refleje.
O incluso te puedes saltar este trámite e ir directamente a la Fiscalía de Delitos de Odio, donde te encontrarás con una persona que está más formada en estos temas. Pero normalmente pues no hacemos esto bien y luego ya la mayor parte de los expedientes ni siquiera terminan en las Fiscalías de Delitos de Odio. Por supuesto, tenemos derecho a que se nos trate de manera respetuosa y sensible, y lo primero aquí es la protección de la víctima y de su intimidad. Y aquí una observación sobre lo que está pasando en redes sociales. Primero, si sufres una agresión, lo de denunciarlo en redes sociales puede parecer muy tentador. Vas a recibir muchos apoyos, pero también vas a recibir muchas otras agresiones, ¿no? Esto implica que la víctima tiene que estar, primero, protegida, en especial si es menor de edad, y segundo, que hay que estar muy convencida de lo que vas a hacer cuando no vas a denunciar a la policía, sino que vas a hacer público en redes sociales esa agresión. Porque luego realmente el desgaste que vas a poder recibir es fuerte, ¿no? Y hay que ser conscientes de ello. Esto es para gente concienciada. En segundo lugar, cuando recibes una agresión en redes, no hay que caer en la tentación de enzarzarse y empezar a contestar, porque al final esto parece una reyerta, ¿no? Parece una pelea de corrala. Y no, la identidad de quién agrede y de cómo agrede debería quedar perfectamente clara. Es mucho mejor ir a denunciar que empezar a enzarzarte en redes sociales en un debate estéril que te desgasta, que pone tu vida en evidencia, que hace que al final mucha gente se apunte al apedreamiento y que, bueno, pues que no tiene mucho sentido, la verdad. Y pues como conclusiones, pues que necesitamos las reformas legislativas que estamos intentando promover, que estamos en un momento difícil, que por desgracia el señalamiento cada vez es mayor, porque la visibilización, ¿no? Exhibir la reclamación de nuestros derechos tiene un precio. Y bueno, pues no deberíamos estar pagando este precio, pero la realidad es que está ahí. Tenemos que reclamar la tutela de las instituciones que están para protegernos, tenemos que formar a la gente sobre cómo defendernos legalmente y tenemos que sensibilizar a las personas que nos tienen que ofrecer esa tutela, porque si no, pues vamos a seguir en la situación que tenemos ahora, donde la mayoría de las agresiones quedan impunes. Y nada más, muchas gracias por atenderme y bueno, pues una lástima no poder estar ahí con todos vosotros. Un beso. Muchas gracias, Marina, por tu participación. Ahora vamos a contar con la participación de Tomás Fernández, jefe de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior desde su creación y capitán de la Guardia Civil. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, graduado en Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y graduado en Criminología por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Lidia. Muchas gracias también a la Federación Triángulo por esta invitación, a la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio. También enhorabuena, no podía ser de otra forma, enhorabuena por ese 25 aniversario, ¿no? que dice mucho del tiempo y ya la solera, digamos, que tiene, digamos, esta federación y animo a que sigáis con este buen trabajo, ¿no? En mi caso, pues quería comentar un poco de cómo es, como ha comentado Lidia también, ¿no? La denuncia de los delitos de odio, en principio, en primer lugar, como primer escalón, y después, lógicamente, una de las cuestiones desde el punto de vista de la denuncia, en el punto de vista de los discursos de odio, como bien ha comentado Lidia, ¿no? En un principio, quería decir, lógicamente, que estamos ante delitos que más que de odio, porque el odio es un sentimiento, que son delitos de prejuicio, como todos conocemos. Son prejuicios porque ahí entran no solo los delitos de odio, sino también los delitos de discriminación, que desde la oficina trabajamos y que desde otros ámbitos perfectamente, en el ámbito de la fiscalía, etcétera, siempre abogan porque estamos ante delitos que tienen esa misma motivación común, que es la motivación de odio. Quería antes compartir, antes de iniciar, porque esto ayuda lógicamente también al conocimiento de cómo denunciar los delitos de odio, el conocer primero qué son los delitos de odio y el discurso de odio, y en nuestra página web del Ministerio de Interior, www.ministeriodeinterior.es, en cualquier buscador, en el primer link, pinchando el primer link, justo en la parte inferior derecha,
tenéis lo que es la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio. Clicando aquí podéis tener una gran cantidad de información desde el punto de vista de lo que son delitos de odio, cómo denunciar un delito de odio. Incluso tenemos aquí hasta el día 31, en esta página, hasta el día 31 de marzo, una encuesta para víctimas de delitos de odio que hayan denunciado o no hayan denunciado. Y se han denunciado, para si quieren que nos pongamos en contacto, en este caso pues las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil, con ellos para ver cómo ha sido ese trato. El objeto siempre es buscar el beneficiar, el mejorar ese trato en las formaciones también de las fuerzas y cuerpos de seguridad en general, y son cuestiones que, bueno, la tenemos ahí abierta para cualquier víctima de delito de odio, haya denunciado o no haya denunciado. Debajo de este anagrama de la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio tenéis, como muchos ya seguro que conocéis, un protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad donde aparece qué es un delito de odio, qué es un delito de discriminación, qué articulados existen y después, muy importante, el tratamiento de las víctimas, cómo debe ser, y otras cuestiones también de gran interés que quiero que indiquéis muy bien de cara a cualquier tipo de denuncia que se pueda realizar. Incluso también es descargable, es libre, descargable, igual que tenemos también el plan de acción, de lucha contra delitos de odio, que termina este trimestre, pero estamos ya barajando, lógicamente, para iniciar otro plan de acción continuador en este sentido y tomar referencia, reunirnos con las distintas asociaciones para que, lógicamente, nos den las ideas de lo que necesitan del Ministerio de Interior y que podamos, digamos, ayudar en este sentido, porque todos estamos en el mismo barco. Y bueno, tenéis distinta documentación que os puede venir muy bien también justo en la parte inferior que os he comentado. Por lo tanto, sí que es importante que en cualquier delito de discriminación, es cualquier delito, que tenemos el artículo 22.4, no voy a, lógicamente, a extenderme porque esta no es la ponencia para ello, pero sí que es importante que cualquier delito, cualquiera, contra las personas o contra las propiedades, que esté en cualquiera de estos motivos que vienen en el 22.4 es un delito de odio. No obstante, hay otros delitos que están dentro del paraguas que podemos decir de incidentes de odio, que son los delitos de discriminación y que tratamos muy concienzudamente, y que son otros artículos que vienen en este protocolo recogidos de forma expresa para que no tengamos que andar buscando a ver en qué tipo penal estoy implicado, ¿no? Y hay pues de 170, 173, entre otros, como por ejemplo en el 173 podría dar cabida a lo que todavía no está aquí, por ejemplo, la porofobia, ¿no? En el caso que nos ocupa, de momento, pues lo que es LGTBofobia está en orientación e identidad sexual, y así lo recogemos en los distintos informes del Ministerio de Interior. Pero sí es muy importante, lógicamente, que esa objetivación, eso que es subjetivo, algo que es una motivación, que nosotros hemos podido, por ser víctimas de un delito de odio y discriminación, tenemos que objetivarlo y tenemos que en esa denuncia decir cómo vemos por qué nos hemos sentido esa motivación. Y en este protocolo, recogiendo los distintos indicadores de polarización que existen a nivel europeo y que maneja también la Fiscalía, lo que nosotros hemos hecho en el ámbito policial es desglosarlos en 15 para que sea más sencillo. Ahí en negro, por ejemplo, tenemos distintos indicadores que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de la LGTBofobia, por ejemplo, lo que es la percepción de la víctima, la percepción de pertenencia de víctima a un grupo minoritario o ciertas expresiones homófobas en este caso, ¿no? Todas esas expresiones el funcionario policial tiene que recogerla en la denuncia de forma expresa, y nosotros, si vamos a poner una denuncia, tenemos que decirlo, y esto lo tenemos para que cualquier persona y cualquier víctima pueda tener en cuenta todos estos detalles, cómo tiene que poner esa denuncia y cómo puede ayudar, digamos, a que esa denuncia llegue correctamente a la Fiscalía a la Fiscalía Delegada de Delitos contra Delitos de Odio y Discriminación, al objeto de que pueda realizar el correspondiente escrito de acusación de la forma más fehaciente posible. Entonces, aquí tenemos unos grandes indicadores que muchas veces los observamos en este ámbito también, por ejemplo, la gratuidad de la violencia. Es un indicador claro, ¿no?, de esa motivación hacia determinados grupos, como en este caso en el aspecto de la LGTBfobia, ¿no? Ocurrencia en fecha significativa, con el Día del Orgullo Gay, etcétera. Muchas otras fechas en distintos también grupos, en colectivos, también tienen que ver, y eso también es muy importante que quede reflejado en la denuncia, y las víctimas, las personas, la asociación que acompaña muchas veces a la víctima, tiene que tener en cuenta todos estos detalles para que quede perfectamente reflejado en la denuncia y que no se pierda ningún delito, por ejemplo, que puede ser de lesiones, como un mero delito de lesiones, cuando es un delito de odio, unas lesiones a lo mejor, unas lesiones con la agravante del 22.4.
En el aspecto del discurso de odio, pues todos conocemos ya el artículo 510 del Código Penal. Lógicamente no voy a hacer en esta charla ningún estudio desde el punto de vista del tipo penal, pero sí que es muy largo, pero al final tenemos claramente unos indicadores claros de cuándo puede haber un posible discurso de odio, por ejemplo, y sobre todo con la gravedad de su publicación, ¿no?, en Internet o en redes sociales, como pone publicar, fomentar, promover, incitar. Es muy importante también esa incitación hacia el odio, hacia la violencia, que eso desde los propios tribunales, la propia Fiscalía, en otras, digamos, en distintas ponencias nos indican que es muy importante de cara también a que rompa, dentro de la dificultad de romper, ¿no?, de ese choque con la libertad de expresión, rompa con esa libertad de expresión, porque al final sí que es verdad que hay algunas cuestiones de expresión que son de mal gusto, pero que no son verdaderamente por el tipo penal como tales delito, pero sí que podrían ser de mal gusto de tal forma que humillan, que vejan y por lo tanto mínimo de cierta retirada, y por eso de las distintas plataformas. Y en eso trabajamos también desde la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, con otras asociaciones, al ser Trusted Flagger, por ejemplo, o confiador fiable de Twitter, ¿no?, al objeto de cuando observamos alguna cuestión que puede ser de este índole, incluso aunque a lo mejor no sea pueda a lo mejor no llegar a ser algo desde el punto de vista penal, pero sí que puede haber, digamos, esa humillación, esa ir en contra de lo que siempre hemos comentado, la dignidad de la persona, en ese sentido, ¿no? Entonces sí que reportamos y estamos participando incluso en los ejercicios que existen de monitoreo en el código, en referencia a monitorizar si se va cumpliendo lo que es el código de conducta que firmaron muchas de las plataformas, las más importantes, en el 2016, ¿no? Entonces son cuestiones que tienen una incidencia muy importante por la gran cantidad de usuarios a los que llega. Por eso, lo más importante que vemos aquí, que tenemos que pensar, no dejarnos, digamos, amedrentar por ese tipo de humillaciones que muchas veces podemos hacer en redes, porque lo primero muchas veces es la dignidad de la propia persona. Y como se sabe, aunque muchas veces es difícil ver cuál es esa línea tan difícil de ver entre libertad de expresión y un posible delito, pero sí que hay otras cuestiones que son ya también sociales, que no tienen que ver con el aspecto ya desde el punto de vista penal, y al final es la propia dignidad de la persona, como decimos, y por ejemplo, cuando se ataca a una persona por su orientación sexual, amenazándola o poniéndola en peligro y en una integridad física, buscando su humillación, etcétera, son claras cuestiones donde la dignidad de esa persona pues queda totalmente por los suelos, ¿no? Por tanto, ya la propia ECRI, la propia Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, sí que nos marcó cuáles eran perfectamente denunciables para poder observar que pueda existir ese posible delito de odio, incitar actos de violencia, intimidación, hostilidad, discriminación, en general también cualquier cuestión de humillación que pueda también dar lugar, digamos, a ese aspecto. Pero ya digo que muchas veces ya no solo tenemos que quedarnos en el aspecto solamente penal desde el punto de vista, sino el aspecto sociológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista la posible humillación o incluso daño psicológico que puede producirse a una persona, aunque a lo mejor no llega a ser tampoco un posible delito, pero también tiene esa posibilidad, digamos, o hace falta esa posible sanción social que también tenemos que intentar retroalimentar. Por ello, en el discurso de odio propiamente dicho, sí que tenemos que tener en cuenta todos esos indicadores, pero ya cambia, que habíamos dicho para un delito de odio, pero ya cambia, digamos, el escenario. Y el escenario es, lógicamente, lo que se quiere desde el Ministerio de Interior es poner cada vez más herramientas para que puedan, de forma más rápida, por lo menos primero poner en conocimiento, aunque todavía no sea a lo mejor una denuncia. Y por eso hemos trabajado también, y desde las propias asociaciones, cuando hicimos el primer plan de acción que estamos terminando, es que se pusiera en Alert Cops, que es una herramienta del Ministerio de Interior, al objeto de que por lo menos para que lo que son las fuerzas y cuerpos, por lo menos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tengan conocimiento a través de simplemente un botón, por decirlo de alguna forma, un enlace que pone delitos de odio, igual que existe para violencia de género, igual que existe para otros delitos. También se ha logrado poner este enlace para, una vez ahí puede uno chatear, puede ir como víctima o como testigo de algún delito de odio. Eso no es todavía una denuncia, pero sí que con ello se puede rápidamente, desde la propia central de cada una de acuerdo a las propias competencias, mandar una patrulla en ayuda y para poder, si se quiere, realizar la correspondiente denuncia también.
Después, lógicamente, tenemos otros canales, como en este caso son ya los de siempre, telefónicos, como el 062 en la Guardia Civil o el 091 en la Policía Nacional, o la ya verdadera denuncia física, pero esto cuando vamos, digamos, a dar alguna charla a universidades, sobre todo, incluso en el plan director, cuando en esas charlas que nuestros compañeros de policía local, nuestros compañeros de policía nacional van también, queremos y estamos indicando y hablamos muchas veces en este sentido para que den, digamos, una mini formación de qué es lo que tienen que hacer cuando puede existir este discurso de odio. Por ejemplo, muchos discursos de odio, denuncio dentro de esa especificidad del delito de odio, pueden darse en muchos de los casos con ese conocido bullying. Hay muchas de las cuestiones del bullying que vienen por ser diferente y por estar dentro de alguno de estos colectivos. Por tanto, esto tienen que irlo manejando porque ya no nos quedábamos como en el bullying que nos quedaba, digamos, solamente en el colegio, sino que esto nos lo llevamos a casa y nos lo llevamos a todos los sitios con los dispositivos electrónicos. Y lo primero que siempre decimos es muy importante que en esa denuncia o mínimo es todas las capturas de pantalla, todo, porque puede servir para el propio fiscal, para ese escrito de acusación, y porque muchas veces cuando llegas, digamos, a cualquier compañero de las fuerzas y cuerpos de seguridad en general, cuando tienen que a lo mejor ya buscar esas capturas de pantalla y a lo mejor ya han sido borradas, por lo tanto nos falta una de las principales aportaciones, indicios racionales de criminalidad que pueden ser convertidos posteriormente en pruebas, ¿no? Por lo tanto, es combatir, pero combatir el discurso, combatir contra el discurso de odio, también desde la oficina muchas veces no nos quedamos solo, aunque sí que es muy importante, lógicamente, en ese apoyo a las víctimas, pero también ahí están los testigos y estamos todos, combatir, y es lo que intentamos trasladar a la población también en general, no solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que es responsabilidad de todos. O sea, todos podemos combatir a esas redes, digamos, en las redes sociales contra un posible discurso de odio, porque podemos reportar ese discurso de odio. Y eso, por eso, en los distintos ejercicios que se hacen de monitoreo, se ve primero como un anónimo o como un trusted flagger o confiador fiable para ver verdaderamente si lo van quitando o no lo van quitando o nos contestan por qué no lo quitan, etcétera. Pero al final, toda la sociedad, si nos unimos toda la sociedad, siempre es mucho más fácil luchar contra este tipo de discurso de odio, porque, por ejemplo, en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube, tienes distintas opciones como incluso clicar, denunciar, reportar, y podemos bloquear la página, o lo que muchas veces siempre también intentamos, y ya hay apps en este sentido de contranarrativa que se llama, de no solo el no me gusta, sino incluso poder decir una contranarrativa en contra de lo que está diciendo ese usuario. Entonces, al final es un poco una función que ya no solo queda en el ámbito de esa asociación, de la víctima, sino de todos, porque todos tenemos que luchar contra este tipo de discursos de odio, ¿no? Os animo también a que tengáis, aunque estos son lógicamente datos conocidos en los cuales muchas veces hay infradenuncia y hay otras cuestiones que barajar, pero en el portal estadístico de criminalidad, en cualquier buscador, podéis ver e incluso incluir ya desde 2014 a 2019 y poner, o por orientación sexual, identidad de género, o por otros colectivos, etcétera, los marcados normalmente en nuestro Código Penal por seguir, digamos, un íter, un camino, y vemos cómo, digamos, sí que ha ido aumentando. En 2018 hubo ahí una parada, digamos, estos son delitos en general, ¿no? Ahí entrarían todos, tanto delitos de odio normal como discurso de odio. Y después, en el propio informe que hay en 2019, que estamos trabajando ya con el informe de todos los datos reportados de 2020, pues vemos cómo, por ejemplo, en esa comparativa 2018-2019, en lo que se refiere a Internet y redes sociales, ha aumentado, había disminuido, pero creemos que en 2020 puede haber un aumento. No obstante, se está trabajando porque queremos que estas herramientas, sobre todo discurso de odio, sea más nítida, porque muchas veces no se está grabando. Hemos podido, en determinadas auditorías, no se está grabando correctamente por no tener claramente, digamos, el concepto de cuándo estamos discurso de odio, muchas veces con delito de odio, y poco a poco estamos formando, en este sentido, a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad para que conozcan mejor lo que es un delito de odio, lo que es un discurso de odio, y después muchas veces también, cuando en cualquier lugar vemos las cifras, el problema no es el cuantitativo, el problema es el cualitativo, es lo que habíamos comentado antes. En este sentido,
tenemos que valorarlo porque estamos yendo en contra de los propios derechos universales, derechos humanos, de la dignidad de la persona, en las cuales cualquiera puede llegar a ser víctima de cualquiera de los ámbitos que podemos estar dentro de los delitos de odio y discurso de odio, y tenemos que barajarlo desde el punto de vista. Pues sin más, no sé si me he excedido en el tiempo, espero no haberme excedido. Este es mi correo. Agradecer a la Federación Triángulo, a Lidia, por su presentación, y muchas gracias por esta oportunidad de transmitiros algunas ideas y algunas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tu intervención, por tus palabras. Gracias por poner encima de la mesa algo que creo que es muy interesante, que es la responsabilidad compartida de la sociedad en su conjunto respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Y las acciones que cada una y cada uno podemos tomar desde nuestro ámbito cotidiano para poner este tipo de situaciones en conocimiento de aquellas personas que tenéis capacidad de acción sobre la situación. Ahora vamos a dar paso a Arantxa Miranda, Policía Municipal de Madrid, miembro de la Unidad de Gestión Policial de la Diversidad y vocal de Delitos de Odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Bienvenida, Arantxa. Bueno, muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Fundación Triángulo, por contar con la Unidad de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal para este momento. Y bueno, os voy a contar un poco cómo ha sido, qué es lo que hacemos en la Unidad de Gestión de la Diversidad para combatir los incidentes y delitos de odio. Esta unidad se crea en 2016 y bueno, esto es algo muy novedoso. De hecho, es de las pocas unidades especializadas en la recepción de denuncias de delitos de odio y incidentes de prácticamente España. Nos encontramos en una zona muy céntrica de Madrid, en la calle Sacramento, número 2, y una de las cosas que vimos por esa infradenuncia que detectamos dentro de los colectivos vulnerables, lo que pusimos es un número de teléfono en el que había un WhatsApp para que si alguien detectaba o era consciente de algún incidente de odio o delito, que pudiera por lo menos notificarlo de forma pues, más impersonal, que a veces cuesta muchísimo ponerse en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tenemos también un correo electrónico que se llama, bueno, el correo es delitosdeodio@madrid.es, en el que también nos puede notificar cualquier incidente del que tengan conocimiento. Y bueno, os voy a contar un poco así brevemente las funciones que tenemos en nuestra unidad. Bueno, pues lo principal es la recepción de denuncias de delitos e incidentes de odio. En materia, bueno, dentro del marco de nuestras competencias como policía municipal que somos. Esto lo hacemos vía penal y vía administrativa. Como sabéis, y si no os lo cuento, en la Comunidad de Madrid existen dos leyes, la 3/2016 contra la LGTB-fobia y la 2/2016 contra la transfobia. Pues ambas, cualquiera de las infracciones que se contemplan en estas dos leyes se pueden venir a denunciar en esta unidad. ¿Qué hacemos también? Pues tenemos una atención y protección y orientación a las víctimas, ¿vale? O sea que no solo pueden venir aquí a denunciar, sino también podemos orientarlas, incluso el derivarlas a una atención más personalizada desde las distintas entidades con las que trabajamos aquí en Madrid. Trabajamos conjuntamente con el tejido asociativo y tenemos mesas técnicas en las que nos reunimos periódicamente para ver y valorar la situación de los distintos colectivos. Investigamos y registramos todos los hechos. Esto lo detectamos, esta infradenuncia que detectamos, además, vimos que no se registraban los hechos, solo se registraban cuando se convertía en una denuncia. Entonces, vimos necesario tener conocimiento de estos datos y empezamos a colaborar con distintas entidades para que nos reportaran esos incidentes de los que tenían conocimiento, pero la víctima, pues por lo que fuera, pues no quería denunciar, o incluso
bueno, pues nos reportaban esos incidentes, nos poníamos en contacto con la víctima, contábamos las posibilidades que tenía y en muchas ocasiones, pues al final, de no querer denunciar, al final se daban cuenta de que, bueno, pues iban a tener otro tipo de trato, bueno, que iba a ser un trato muy especializado, y luego os contaré un poquito más adelante cuál es ese trato que damos a las víctimas. Investigamos y registramos todos los hechos que nos reportan, mantenemos reuniones con entidades de los colectivos sociales y víctimas, defensoras de derechos de humanos, elaboramos protocolos de actuación policial para que los compañeros y compañeras del cuerpo de policía municipal pues sepan cómo intervenir en determinadas actuaciones que tengan como principal hecho una discriminación, y hacemos mediaciones cuando vemos que la solución no es la sanción o la denuncia. Entonces, sobre todo pues, en los hechos, en los momentos en los que tiene que haber una convivencia sí o sí, parte de la víctima y el agresor, cuando son esto se debe a insultos o a un prejuicio, pues lo que intentamos hacer es una mediación primera para que no se todavía perjudique más esa relación. Realizamos controles y seguimientos de las redes sociales y bueno, todo esto es un poco para intentar combatir esa infradenuncia que desde varias fuentes calculan que es muy grande esta infradenuncia, incluso llegan a decir de un 80%. La FELGTB en uno de los informes en el que hizo en 2018 hablaba de entre un 60 y un 80%. ¿Qué razones hemos visto que llevan a esta infradenuncia dentro del colectivo LGTBI? Bueno, pues tienen una aceptación muy alta o sea, aceptan que es normal este tipo de incidentes. Tienen una tolerancia muy elevada de las agresiones, o sea, lo aceptan como algo normalizado, como algo que han sufrido siempre. Pensar que la denuncia no sirve de nada, tienen una desconfianza muy grande hacia las instituciones, miedo a hacerse visibles como personas LGTBI. Tenemos un proyecto, o sea, hay un proyecto, el proyecto ADIN, que se hizo en 2019, o sea que es bastante reciente, en el que se analizaba la visibilidad de las personas LGTBI en su entorno laboral, en el que trabajaron 16 empresas y en este proyecto decían que el 26% no era visible, el 26% solo era visible con algunas personas, con muy pocas, y el 20% con la mayoría, pero seguían sin ser visibles con todo el mundo, y solo un 28% era totalmente visible dentro de su entorno laboral. Esto es un gran problema porque si tú no eres visible, tienes muchos más problemas a la hora de solicitar o pedir ayuda para que se solucione un incidente que estás sufriendo. Tenemos casos en los que personas que han sufrido acoso laboral y se han tirado un año sufriéndolo antes de dar el paso de denunciar. Menores que sufren bullying y teníamos un caso que llevaba 3 años sufriendo bullying porque no se atrevía a contarlo en la familia. Esto también hay otro estudio en el que hablan que hay un porcentaje muy alto de menores que no informan a sus familias ni siquiera al profesorado de que están siendo víctimas de bullying por LGTB-fobia, por miedo o vergüenza a visibilizarse. Falta de conocimiento de las leyes, no conocen qué derechos tienen las víctimas.
miedo, desconfianza a la policía, prejuicios hacia la policía, en ocasiones fundados por hechos reales y otras veces por conocimiento en redes sociales. Ahora vivimos en la época de las tecnologías. Cualquier incidente que sufre una víctima del colectivo y lo sube en los medios, en las redes sociales, al final se convierte en un incidente que ha sufrido el propio colectivo. Miedo a encontrarse en situación irregular. Las personas migrantes que se encuentran en situación irregular tienen miedo a ir a denunciar un incidente que hayan sufrido o un delito pensando que pudieran terminar con un expediente de expulsión. Miedo por proceder de países donde el colectivo es perseguido por la propia policía. Bueno, estas son algunas de las causas por las que podríamos entender esa infradenuncia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para combatir desde la Policía Municipal y reducir esta infradenuncia? Bueno, pues hacemos acciones informativas y preventivas, participamos en jornadas, en formaciones, en coloquios, en determinadas entidades, para que vean ese acercamiento de la policía hacia los distintos colectivos. Damos presencia policial en zonas de interés estratégico o de riesgo. Intentamos o proporcionamos policía ponemos esa presencia en fiestas populares de los distintos municipios, en las fiestas del orgullo LGTBI. Intentamos estar de forma visible, uniformados, porque sí que no he dicho que en estas dependencias estamos sin uniforme, para que no, el uniforme muchas veces lo que hace es poner una barrera entre la víctima y el policía. Participamos en proyectos europeos como el Local Voices, el proyecto A Todo Color, en colaboración con entidades LGTBI y los centros juveniles del Ayuntamiento de Madrid. Proyecto Clara es un proyecto coordinado por Policía Municipal de Madrid y encuadrado en el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020. Otra de las cosas que hacemos para combatir esta infradenuncia es dar conocimiento de forma recíproca con las entidades de los incidentes que tienen conocimiento. Esto lo hacemos en las mesas técnicas. Cuando comienzan las mesas técnicas, contamos los incidentes que nos han reportado las entidades y bueno, pues así para comentaros un poco, pues en 2018 nos reportaron 285 hechos, en 2019 346 hechos y 2020, bueno, ha sido un año atípico por la pandemia, se registraron muchísimos menos hechos, fueron 163. De estos hechos que se registraron, se terminaron siendo denuncia. En 2018 he dicho que fueron 285 hechos, pues denunciaron 141. En 2019, de los 346 hechos de los que tuvimos conocimiento, 166 terminaron en denuncia. Aún así siguen siendo muy pocos de los hechos que tenemos conocimiento y las denuncias que conseguimos que al final se interpongan. También hacemos un registro de las pintadas que incitan al odio o que son discriminatorias y tenemos un convenio con SELUR para que sean borradas inmediatamente. Y creo que es súper importante porque, por ejemplo, en uno de los hechos que tuvimos conocimiento aquí en la unidad de gestión de la diversidad, fue una menor trans que llevaba sufriendo 3 años acoso y había pintadas muy cerca de su vivienda que durante esos 3 años había sufrido el tener que ir viéndolas. Nosotros al final no podemos estar en todos los sitios, pero sí que es verdad que bueno, pues la sociedad en general tiene que ser consciente de que estas cosas tiene que contarlas para que podamos poner solución. ¿Qué tenemos también? Para que la víctima, cuando llega aquí a la unidad de gestión de la diversidad, se encuentre pues como en su casa y pueda sentirse a gusto a la hora de contarnos un incidente de odio o un delito. Bueno, pues tenemos guiños en las dependencias. Estos guiños en las dependencias son esto, por ejemplo, que tengo aquí atrás mío,
Son, como os he dicho antes, que participamos en el proyecto Local Voices. En ese proyecto se hicieron campañas publicitarias. Una fue la de Tacha el odio, con este mensaje tan potente de: si vives o presencias una discriminación, denuncia. Esto lo que hace es implicar a toda la sociedad en esta lucha contra los delitos de odio. Y la de ¿y qué? Tengo derechos, que participaron las distintas entidades y los distintos colectivos en este ¿y qué? Tengo derechos, para que también la gente supiera que, bueno, pues que tiene derechos y que puede denunciar. Los protocolos, también realizamos protocolos y acuerdos de colaboración para promover la atención a víctimas de delitos e incidentes de odio. Entre algunos de los protocolos que tenemos voy a comentar pues el de Colegio de Procuradores de Madrid, el Colegio de Abogados de Madrid, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. Tenemos un acuerdo con la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, a través de la Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo Jurídico, para tramitar todas las propuestas de denuncia de la 3/2016 contra la LGTB-fobia y la 2/2016 con la transfobia. Y también tenemos algunos protocolos con entidades. ¿Qué trato especializado tenemos con las víctimas? Pues hacemos un uso de una terminología adecuada. ¿Para qué? Pues entender y usar esta terminología adecuada nos ayuda a entender mejor las experiencias e identidades de la víctima. Aparte de que respetar la identidad de una persona y usar una terminología adecuada es crucial para establecer confianza con las víctimas. Solo una persona que se siente respetada, pues es más fácil que nos blinde esa información que necesitamos para justificar ese prejuicio a la hora del delito o el incidente que haya sufrido. Explicarle que un delito de odio qué es un delito de odio y la importancia de determinar el motivo brevemente, pero por lo menos que la víctima conozca qué es a lo que se está o lo que ha sufrido, ¿vale? Averiguar el motivo. Lo primero, es importante que sepáis que la percepción de la víctima ya nos obliga a investigar, a iniciar la investigación. Esto no significa que la percepción subjetiva de la víctima al final sea real, que ha habido ese prejuicio, pero ya con esa percepción nos obliga. Y esto aparece en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2008, en una sentencia, dijo que estábamos obligados a investigarlo y volvió a ratificarse en 2011. ¿Vale? ¿Qué cosas tenemos que preguntar a la víctima para justificar o para demostrar que ha habido ese prejuicio? Pues si se acuerda de las palabras o acciones que fueron empleadas por la persona que le agredió, qué palabras utilizó. Esto es importante que aparezcan en cualquier atestado o denuncia. Preguntarle si intentar preguntárselo una sola vez, no repetirlas en alto, no hacer mucho hincapié, o sea, no estarlas repitiendo constantemente, porque al final eso supone un daño hacia la víctima. Decirle que estas palabras o acciones ayudan a identificar la motivación que tuvo el agresor. Si sufre alguna lesión, daño psicológico, en ocasiones nos dicen que no sufren ningún daño físico, pero sí nos cuentan que llevan varias noches sin poder dormir, o que a raíz de este incidente les da miedo salir a la calle. Todo esto tiene que aparecer en la denuncia. Si puede identificar la relación entre la víctima y el agresor, o si ha sido de forma gratuita. También Tomás ha hecho incidencia en esto, en los hechos gratuitos. Es un indicador de polarización también. Si cree que el lugar del delito puede formar parte del motivo, esto también sería un indicador de polarización. Clasificación si podemos las policías clasificarlo como delito de odio para que esto quede registrado.
tomar declaraciones en dependencias adecuadas y sin demora. El que una víctima que ha sufrido un delito de odio tenga que ir a denunciar a un sitio donde, en una dependencia donde a la vez se le está recogiendo una denuncia a otra persona por cualquier otra circunstancia, pues bloquea muchísimo a las víctimas. Que las declaraciones sean recibidas por profesional que esté especializado, que haya recibido formación. Que todas las declaraciones de la víctima sean tomadas por la misma persona para intentar no revictimizar, hacer un seguimiento de la víctima, respetar que la víctima esté acompañada. Esto es un derecho que tienen dentro del Estatuto de la Víctima. Desde el minuto 1, desde el minuto que entra en dependencias policiales, puede ir la víctima acompañada de la persona que quiera. En este caso, a la unidad de gestión de la diversidad muchas veces vienen acompañadas de las propias entidades que han tenido conocimiento de estos hechos. Hacer que la víctima se sienta segura y cómoda, preguntarle si se siente lista para hablar, si necesita más tiempo, permitirle parar cuando lo necesite, dirigirte a la víctima con el nombre o género sentido. En la Comunidad de Madrid especialmente estamos obligados, en el artículo 4 de la 2/2016, reconocimiento al derecho de la identidad de género libremente manifestada, y se reitera en el artículo 4 de la Ley 3/2016, con lo cual estamos obligados. Explicarle de forma detallada el proceso de la denuncia e investigación. ¿Qué delitos nos han denunciado normalmente el colectivo LGTBI? ¿Cuáles son los más frecuentes que nos denuncian? Pues las amenazas, los tratos degradantes, las lesiones, denegación de servicios, discriminación en acceso a locales o de ocio. Por ejemplo, tuvimos conocimiento de que había personas trans que les obligaba, para poder entrar a ciertos locales, se les obligaba a comprar una botella que tenía el módico precio de 200 euros. Pues esto es un hecho discriminatorio al acceso a locales de ocio. Daños a la propiedad, discriminación laboral, expresiones vejatorias por orientación o identidad o expresión de género, en la prestación de servicios públicos o en cualquier medio de comunicación o intervenciones o en las redes sociales. ¿Qué pasa cuando es en las redes sociales? Bueno, más ya os ha dicho cómo proceder, pero repito para que no se os olvide que es importante capturar la pantalla y recopilar todo lo que encuentres sobre este discurso. No alimentes el discurso. La mejor respuesta es la indiferencia. No accedas a sus provocaciones. Denuncia. Y si esta persona no cuenta con un perfil público, no la bloquees hasta denunciar y reportar todas las pruebas del incidente o delito de odio que a nosotros nos pueda ayudar a motivar ese discurso de odio o esa motivación por un prejuicio contra el colectivo. Y bueno, yo creo que más o menos os he descrito cómo trabajamos en la unidad de gestión de la diversidad. Quiero volver a reiterar que cualquier incidente del que tengáis conocimiento podéis poneros en contacto con nosotros o nosotras y contárnoslo. Y bueno, que no es necesario la denuncia porque registramos también los hechos. Y nada, os invitamos a un día que estéis paseando por el centro, paséis y conozcáis la unidad y veréis que no es una comisaría al uso y que bueno, pues que estamos encantados de poder ayudaros si es necesario. Gracias, Arantxa, por tu intervención. Gracias, Marina. Gracias, Tomás. Me gustaría retomar algo que ha venido apareciendo a lo largo de estas intervenciones. Tanto Tomás como Arantxa lo han puesto encima de la mesa y es el trabajo compartido y la colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y instituciones del Estado que se dedican a la recogida de denuncias y las organizaciones de la sociedad civil. Desde Fundación Triángulo llevamos 25 años trabajando por la igualdad social de lesbianas, bisexuales, gays y trans, y de los cuales los últimos 23 ha sido a través de la cooperación internacional. En este sentido, me gustaría compartir con vosotros un proyecto que estamos trabajando desde el año 2017, cuyo objetivo
era mejorar la respuesta a la violencia y crímenes de odio sufridos por mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans en la región del Caribe colombiano. Este proyecto se enmarca dentro de una acción que es favorecer la aplicación de un enfoque diferencial para la investigación de los crímenes de odio contra mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans. Este proyecto arrancó en Colombia en el año 2017. Fue una experiencia muy exitosa de trabajo con policía judicial y fiscalías, en la que a través de una generación de espacios de intercambio se pudieron ir perfilando aquellas especificidades que dan lugar al enfoque diferencial que hay que aplicar en la investigación de este tipo de delitos. El proyecto fue tan bonito y dio tan buenos resultados que a fecha de hoy se ha convertido en una plataforma de trabajo compartida donde hay más de 5 organizaciones trabajando. Esta plataforma se llama Enterezas y trabaja no solo en Colombia, sino en toda la región del Caribe y Centroamérica. Ahora damos paso a Raúl González, compañero de Fundación Triángulo. Bueno, ha sido una sesión muy interesante, ¿no? Muchas gracias a Marina, a Tomás de Arantxa, por acercarnos a esta realidad, ¿no? Hay que ver lo que hemos avanzado en términos de delitos de odio, ¿no? Cuando hace 25 años comenzó la Fundación Triángulo, estaba todo por hacer, ¿no? Y nuestra relación con los cuerpos de seguridad del Estado era siempre temerosa, controvertida, siempre decíamos cuidado, no a ver si podemos o no acceder a la policía, a ver qué le vamos a contar y qué no le vamos a contar a la policía. ¿Cómo ha cambiado todo esto, ¿no? Porque ahora es todo lo contrario, ¿no? Sentimos desde los colectivos, desde las entidades LGTBI, sentimos como el Ministerio del Interior, ¿no? Y todos los cuerpos en general, policías locales incluidos, ¿no? Están al servicio de lo que siempre tuvieron que estar, ¿no? Que es al servicio de la ciudadanía, pero no de forma retórica, sino con herramientas, con trabajo, con una línea que yo creo que desde el punto de vista europeo y debería decir más allá, está haciendo historia, ¿no? Lo decía Lidia antes, ¿no? Destacaba Lidia el tema de la responsabilidad compartida que nos contaba Tomás, ¿no? Qué importante, ¿no? Ese elemento entre ambas partes, ¿no? Sociedad civil, ¿no? y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? En ir buscando y denunciando conjuntamente todas las situaciones que hacen que el pulpo, ¿no? de la igualdad, si se me permite, llegue a muchos más lugares, ¿no? Me ha parecido muy interesante, ¿no? Todo lo que nos ha explicado Tomás sobre los indicadores de polarización. Y uno de los elementos que más interesante me ha parecido es uno de los que decía Arantxa, ¿no? El tema de denunciar las pintadas, ¿no? Las pintadas que parecen un elemento, bueno, muy pueril, muy juvenil, muy lo pongo aquí y listo, ¿no? Hacen tanto mal y además lo hacen diariamente cual cartel publicitario, ¿no? Y tener también a los servicios de limpieza de las ciudades, ¿no? Filtrando, ¿no? Lo que creemos que en convivencia no podemos tolerar, ¿no? Creo que es un elemento muy interesante, ¿no? Dentro de todo el conjunto. Yo sé que es una parte pequeña, ¿no? Pero muchas veces esas pintadas nos han hecho tanto mal, ¿no? Como decíamos, ¿no? Llevamos 25 años trabajando por la igualdad social LGTBI, ¿no? Y es verdad que la igualdad legal la conseguimos hace muchos años, pero todo lo que tiene que ver con delitos de odio, fundamentalmente, es igualdad social. Toda esta implementación de apps, de aplicaciones por el móvil, de teléfonos, de protocolos, no viene a ser más que la implementación de la igualdad social,
no tan querida por nuestra entidad, ¿no? Tan deseada por nuestra entidad y por la población LGTBI, ¿no? En ese sentido, como decía Lidia, no, el proyecto, los proyectos de cooperación en general, no solo el que marcaba, sino también otros tantos, nos ayudan a transferir o a compartir, mejor dicho, más que transferir, ¿no? A compartir, ¿no? con nuestros compañeros y compañeras en América Latina tantas y tantas experiencias que ellos tienen y que nosotros también tenemos, ¿no? Creo que eso es un elemento también muy diferenciador de esta entidad, ¿no? En sus 25 años y que nos ha llevado a enriquecernos con lo que se hacía fuera de aquí, no a mirarnos tanto el ombligo, sino a ver qué se estaba haciendo fuera en países como Colombia, Perú, Bolivia, ¿no? Paraguay, Chile, países en los que al fin y al cabo, ¿no? En algunas cosas y en algunas ideas estaban más adelantados a nosotros. El año pasado tuvimos la oportunidad de compartir esto con los 50 fiscales de delitos de odio del Estado español, ¿no? Uno por provincia, los fiscales de delitos de odio provinciales. Pero fue una experiencia magnífica para tener esa toma de contacto directa, ¿no? Y bueno, toda la larga trabajo que vamos teniendo con los cuerpos de seguridad del Estado y no nos hace más que seguir avanzando. Queda mucho por hacer, pero tenemos otros 25 años por delante, ¿no? Para poder seguir trabajando desde esta entidad y desde toda la sociedad, ¿no? Invito a todos los que escuchan este webinario a participar, ¿no? Ya sea activamente en las denuncias, ya sea a través de las organizaciones LGTBI, ya sea a través del voluntariado o como buenamente quieran, pero participando y haciéndose corresponsables, ¿no? De lo que no deberíamos de permitir en nuestra sociedad y luchando por una sociedad igual, mucho más igualitaria que la actual. Muchas gracias.